Dicen que hubo una época en que la mansión de los Herrera parecía más un hospital que un hogar. Las luces se quedaban encendidas hasta la madrugada, los pasillos olían a desinfectante y café recalentado, y el sonido que más se escuchaba no era la risa de los bebés, sino el llanto desesperado de tres pequeños que nadie lograba calmar. Los vecinos hablaban en voz baja, los médicos entraban y salían con el ceño fruncido, y entre el personal se repetía siempre la misma frase: con todo el dinero que tienen, ¿cómo es que nadie puede ayudar a esos trillizos? Antes de continuar, si te conmueven los relatos donde el dinero y el poder se cruzan con la humildad, te invito con cariño a suscribirte al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias que nos recuerdan que todos, ricos o pobres, tenemos un corazón que puede cambiar. A muchos les cuesta creerlo, pero la historia de estos trillizos millonarios empezó con más miedo que alegría. Su padre, Alejandro Herrera, era un empresario conocido por su frialdad en las negociaciones y su obsesión por el control. Estaba acostumbrado a que todo funcionara con números, contratos y resultados medibles, pero nada de lo que había vivido lo preparó para escuchar, al mismo tiempo, el llanto de tres hijos que parecían rechazar cualquier consuelo. Nacieron prematuros, delicados, con una sensibilidad que los médicos describían como extrema. Se sobresaltaban con cualquier ruido, se ponían morados de tanto llorar y aunque había enfermeras especializadas y pediatras de renombre a su disposición, nada parecía funcionar de verdad. La mansión, que antes era un símbolo de éxito y poder, se fue llenando de tensión. En la planta alta, donde estaban los cuartos de los bebés, los ruidos de aparatos, monitores y pasos apresurados comenzaron a ser parte del paisaje diario. Alejandro había habilitado una habitación completa solo para el equipo médico y otra para las niñeras mejor recomendadas de la ciudad. Pero aún así, cada noche terminaba igual. Trillizos llorando hasta que la voz se les quebraba y adultos exhaustos mirándose unos a otros sin saber qué más intentar. La madre de los niños, Valeria, se iba apagando un poco cada día. Aunque los amaba profundamente, el peso del miedo y la culpa la desbordaba. Se sentía juzgada, incluso cuando nadie decía nada frente a ella. Pensaba que una buena madre tendría que saber cómo calmar a sus propios hijos, y el hecho de ver que a veces lloraban aún más cuando los tomaba en brazos la desgarraba por dentro. Empezó a encerrarse en su cuarto más tiempo del que quería, evitaba el contacto visual con las niñeras y lloraba en silencio cuando escuchaba, a través de las paredes, ese llanto triple que parecía no tener fin. Alejandro, por su parte, reaccionó como sabía, con dinero y decisiones rápidas. Contrató a más especialistas, dio segundas y terceras opiniones, mandó comprar los mejores monitores de sueño que existían en el mercado y llenó la casa de aparatos que prometían analizar patrones de llanto, respiración y temperatura. Cada informe que recibía tenía gráficos, porcentajes y términos técnicos, pero ninguno traía lo que él más necesitaba: un momento de silencio genuino, un descanso para los bebés y la certeza de que sus hijos no estaban sufriendo todo el tiempo. En medio de ese caos controlado, llegó alguien que al principio pasó casi desapercibida. Se llamaba Rosa y fue contratada como empleada de limpieza para ayudar con las tareas de la casa que el resto del personal ya no alcanzaba a cubrir. No tenía currículum brillante ni recomendaciones de clínicas privadas. Solo una carta sencilla de una vecina que aseguraba que era trabajadora, honesta y que tenía buena mano con los niños, según las palabras que había escrito con letra temblorosa. Cuando Rosa cruzó por primera vez la reja de la mansión, no imaginaba que su vida y la de esos trillizos iba a cambiar para siempre. Rosa venía de un barrio humilde en las afueras de la ciudad. Estaba acostumbrada a dormir con ruidos de motos, televisores encendidos y perros ladrando en la calle, pero también estaba acostumbrada a cargar sobrinos, hijos de vecinas y niños inquietos que nadie más lograba calmar. No era madre, pero tenía una paciencia que parecía no agotarse nunca, algo que había aprendido a fuerza de necesidades, turnos dobles y noches cuidando a otros para poder pagar su propio alquiler. Cuando le explicaron que su trabajo sería principalmente mantener ordenadas las áreas comunes de la casa, ella asintió en silencio, sin saber aún que los lugares que más terminaría visitando no serían la cocina o la sala, sino el pasillo frente a los cuartos de los bebés.
El primer día, mientras limpiaba una mesa de cristal en el salón principal, Rosa escuchó el llanto de los trillizos de una forma que le detuvo las manos. No era un llanto cualquiera, era un sonido desgarrado, agudo, que se mezclaba con la voz cansada de una niñera tratando de cantar una canción mecánica. La empleada levantó la cabeza, miró hacia la escalera que llevaba al piso de arriba, y por un momento dudó si le correspondía o no acercarse. Había aprendido, en todas las casas donde trabajó, que las zonas de los señores no eran lugar para ella. Aún así, cuando el llanto se hizo más fuerte y uno de los bebés pareció ahogarse entre sollozos, su cuerpo reaccionó antes que su miedo. Dejó el paño sobre la mesa, se limpió las manos en el delantal casi por reflejo y subió los escalones con pasos suaves, tratando de no hacer ruido pero sin detenerse. En el pasillo se encontró con una enfermera con los ojos rojos de cansancio, cargando a uno de los trillizos que seguía llorando con la cara enrojecida. La enfermera ni siquiera reparó en ella al principio, solo murmuraba que no entendía qué les pasaba, que ya habían probado todo. Rosa se quedó a unos metros, sin querer invadir, pero sus ojos se llenaron de una ternura que no pasaba desapercibida para nadie que la mirara de cerca. El bebé movía los bracitos en el aire, buscando algo que ni él mismo parecía saber qué era. La enfermera lo mecía con un ritmo rápido, casi desesperado, mirando de reojo el reloj y pensando en los otros dos que seguían llorando en la habitación. Rosa tragó saliva, dio un paso tímido hacia adelante y con una voz casi susurrada, se atrevió a preguntar si podía ayudar en algo. La enfermera la miró con una mezcla de sorpresa y cansancio. No la reconocía bien todavía. Sabía que era nueva y que estaba allí para la limpieza, no para los bebés. Por un segundo estuvo a punto de decirle que no, que ese no era su trabajo, pero el llanto del niño aumentó de intensidad justo en ese momento, como si cada intento fallido de consuelo le rompiera un poco más la garganta. Entonces, más por desesperación que por confianza, la enfermera le extendió al pequeño a Rosa y le dijo, casi rendida, si quiere intentarlo, hágalo. Total, peor no puede estar. Rosa recibió al bebé con cuidado, como si lo hubiera estado esperando desde antes de conocerlo. Lo acercó despacio a su pecho, apoyó la cabecita contra su hombro y empezó a mecerlo con un movimiento diferente, más lento, casi como un vaivén de hamaca. No le habló con diminutivos exagerados ni frases ensayadas, simplemente le susurró su nombre varias veces, como si de verdad quisiera que él supiera que alguien estaba allí para él. El bebé, que segundos antes parecía fuera de sí, hizo una pequeña pausa en el llanto, respiró entrecortado, y aunque aún tenía lágrimas en los ojos, su cuerpo se aflojó apenas un poco, como si hubiera encontrado por fin un ritmo conocido. Rosa no conocía ningún término médico, pero sí reconocía el temblor de un niño que no se sentía seguro. Había visto ese mismo gesto en su sobrino, cuando el padre se iba de casa dando portazos, y en la hija de una vecina que despertaba asustada cada vez que escuchaba gritos en el pasillo. Por eso no intentó imponer silencio. En lugar de eso, empezó a tararear una melodía muy sencilla, casi infantil, una canción que su propia abuela le cantaba cuando la luz se cortaba en su barrio y el miedo se mezclaba con el ruido de la calle. La voz de Rosa no era perfecta ni afinada, pero tenía algo que en esa casa nadie estaba ofreciendo desde hacía tiempo. Calma verdadera, paciencia sin reloj. Al principio, la enfermera no quiso admitir lo que estaba viendo. Estaba acostumbrada a tratar con bebés difíciles, y su orgullo profesional le dolía ante la idea de que una empleada de limpieza lograra lo que ella no había conseguido. Pero los hechos eran imposibles de negar. El llanto del pequeño fue bajando de intensidad, sus manos dejaron de agitarse en el aire, y su respiración comenzó a acompasarse con el movimiento suave del cuerpo de Rosa. El pasillo, por unos instantes, dejó de parecer zona de guerra y se pareció más a una casa donde alguien, por fin, estaba siendo sostenido de una manera que no se podía aprender en ningún curso caro. Desde la habitación contigua, sin embargo, los otros dos trillizos seguían llorando a pleno pulmón. Sus llantos se mezclaban entre sí, creando una especie de eco doloroso que rebotaba en las paredes blancas. Rosa, con el bebé en brazos, ya casi dormido, levantó la mirada hacia la puerta entreabierta y sintió un nudo en el estómago. Sabía que no podía hacer todo sola, pero también sentía que esos niños estaban pidiendo algo más que biberones perfectamente medidos y horarios rígidos. La enfermera,
Todavía impresionada, murmuró que tenía que volver rápido con los otros dos, y por un instante hubo un silencio lleno de decisiones que nadie se animaba a decir en voz alta. ¿Puede entrar conmigo?, se escuchó decir a la enfermera, casi sin pensarlo. La frase sorprendió a ambas, porque en esa casa las funciones estaban siempre muy marcadas. Unos mandaban, otros obedecían, algunos cuidaban a los hijos y otros limpiaban lo que ni siquiera habían ensuciado. Rosa dudó un segundo, mirando al bebé que ya se aferraba a su blusa con sus pequeños dedos, pero luego asintió con la cabeza y caminó hacia la habitación, consciente de que quizás se estaba metiendo donde no le correspondía, aunque algo dentro de ella le decía que, si no lo hacía, esa noche nadie dormiría. Al cruzar la puerta del cuarto de los trillizos, Rosa sintió que entraba a otro mundo. Había cunas modernas, de esas que se elevan con solo tocar un botón, monitores con luces verdes y azules parpadeando sin descanso, y una lámpara tenue que intentaba crear un ambiente tranquilo, pero que en realidad solo lograba iluminar el cansancio en los rostros de todos los adultos que pasaban por allí. En una cuna, un bebé se arqueaba hacia atrás de tanto llorar. En la otra, el tercer hermano se chupaba los puños desesperado, como si buscara consuelo en su propio cuerpo. El aire estaba cargado de un silencio raro entre llanto y llanto, el silencio de cosas que nadie decía por miedo a ser culpado. Rosa se acercó primero a la cuna más próxima, siempre con el trillizo dormido apoyado en su hombro. Su instinto le dijo que no tenía sentido dejarlo solo en otra cama fría ahora que, a otras veces, su cuerpecito se había relajado. Con la mano libre, acarició suavemente el pecho del segundo bebé, marcando un ritmo lento, como si dibujara círculos invisibles sobre su pijama. No dijo nada, no prometió que todo iba a estar bien, solo dejó que su presencia llenara el espacio, una presencia que no estaba apurada por terminar el turno ni por reportar resultados, sino por estar allí el tiempo que hiciera falta. La enfermera la observaba desde el otro lado de la cuna, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, pero en el fondo también con un poco de esperanza. Rosa, con cuidado, acomodó al bebé que llevaba en brazos sobre su pecho, de manera que su cuerpo tocara el del hermano que lloraba en la cuna, como si quisiera recordarles que no estaban solos, que habían venido juntos a este mundo. Luego se inclinó sobre la tercera cuna y acercó su rostro lo suficiente como para que el pequeño pudiera sentir su respiración tibia. Volvió a tararear la misma melodía de antes, esa canción simple que hablaba de luces que se apagan, pero corazones que se quedan cerca. Y entonces ocurrió algo que ninguna cámara hubiera sabido interpretar del todo. El llanto de uno de los bebés empezó a tropezarse, a cortarse en pequeños suspiros, mientras el otro ya no gritaba, sino que emitía solo quejidos cortos, como si estuviera negociando con el cansancio. Los tres, por primera vez en mucho tiempo, parecían respirar casi al mismo ritmo, un ritmo que Rosa seguía con su mano en el pecho de uno, con el peso del otro sobre su hombro, y con su mirada fija en el tercero, que ahora la observaba con ojos muy abiertos. No fue un milagro instantáneo ni un silencio perfecto, pero sí fue un cambio tan evidente que la enfermera tuvo que bajar la vista para disimular la emoción. Mientras todo eso ocurría en la habitación, en la planta baja, la rutina seguía como siempre. El chef revisaba por enésima vez un menú especial que casi nunca nadie comía completo. El chofer limpiaba por fuera un auto que hacía días no salía del garaje, y dos empleadas comentaban en voz baja que esa casa parecía maldita desde que habían nacido los trillizos. Nadie imaginaba que, justo en ese momento, en el cuarto de arriba, una mujer que ganaba menos que la mayoría de los relojes que Alejandro tenía guardados en un cajón, estaba logrando algo que ningún experto, por más títulos que tuviera colgados en la pared, había podido ofrecerles a esos niños: un poco de paz, aunque fuera solo por esa noche. Rosa permaneció allí, inclinada sobre las cunas, sin moverse más de lo necesario, como si hubiera descubierto un hilo invisible que unía a los tres bebés y supiera que cualquier movimiento brusco podría romperlo. La enfermera, que antes dudaba de ella, empezó a imitar su ritmo sin darse cuenta, respirando más lento, dejando que el ambiente se llenara de esa calma improvisada. Los monitores, que solían registrar picos constantes de agitación, comenzaron a estabilizarse, mostrando números que llevaban días sin aparecer en las pantallas. Y mientras el silencio se hacía más profundo, Rosa sintió un calor extraño en el pecho. No era orgullo,
ni triunfo. Era una mezcla de alivio y responsabilidad que no había pedido, pero que el corazón le aceptó sin resistencia. La enfermera finalmente se apartó un poco, como si necesitara verlo desde afuera para creerlo. Los tres trillizos, que horas antes parecían atrapados en un ciclo interminable de llanto y tensión, ahora respiraban de forma acompasada, con el cuerpo relajado y los párpados temblando, listos para caer en sueño profundo. La mujer dejó escapar un suspiro que llevaba días guardado y murmuró algo que Rosa no esperó escuchar en esa casa. «Gracias. No sé cómo lo logró, pero gracias». Rosa bajó la mirada, incómoda, porque no estaba acostumbrada a que la felicitaran, menos aún en un lugar donde todos parecían tener un rol más importante que el suyo. Respondió apenas un «solo quería ayudar», aunque por dentro sabía que había mucho más en juego. En ese preciso instante, alguien apareció en la puerta sin que ninguna de las dos lo notara de inmediato. Era Alejandro Herrera. Había subido en silencio, cansado de leer informes sin soluciones, y atraído por la repentina ausencia de llanto, algo que ya no recordaba cómo se sentía. Desde el umbral, vio a una mujer humilde, nueva en la casa, sosteniendo a uno de sus hijos con una naturalidad que ningún especialista había logrado, y a los otros dos calmándose bajo su presencia. Pero lo que más lo impactó no fue la escena, sino la expresión de los bebés. No había miedo, no había rigidez, solo un cansancio dulce que suele aparecer cuando un niño por fin se siente seguro. El empresario no dijo nada al principio. Estaba desconcertado, casi molesto con la idea de que una desconocida pudiera hacer algo que él, con todo su poder y recursos, no había alcanzado ni remotamente a conseguir. Se cruzó de brazos, tratando de analizar la situación como un problema lógico, pero no había cifras ni explicaciones técnicas que encajaran. Algo tan simple como el tacto de esa mujer había cambiado la noche, y eso lo desarmaba más de lo que quería admitir. La enfermera, al verlo en la puerta, se enderezó inmediatamente y empezó a justificarse, hablando rápido, diciendo que solo necesitaban ayuda puntual, que Rosa había intervenido porque la situación era crítica. Pero Alejandro levantó una mano para que callara. Rosa, al percatarse de la presencia del millonario, sintió que las piernas le temblaban. No esperaba encontrárselo allí, observándola en silencio, y mucho menos en un momento tan íntimo con sus hijos. La educación que había recibido desde niña le gritó que se apartara, que dejara al bebé en la cuna y saliera del cuarto antes de meterse en problemas. Pero el pequeño, dormido sobre su hombro, tenía una manita aferrada a su delantal, como si soltarlo significara despertar un llanto que nadie quería volver a escuchar. Rosa decidió no moverse, no por rebeldía, sino por instinto. Sabía que en ese momento lo más importante era el bienestar del niño. Alejandro caminó despacio hacia las cunas, como si tuviera miedo de romper el silencio recién conseguido. Miró a cada uno de sus hijos con una mezcla de cansancio, sorpresa y un dolor que rara vez dejaba ver. Se inclinó sobre la cuna del pequeño que solía llorar con más fuerza y notó cómo éste respiraba parejo, sin tensión en las manos ni en la mandíbula. Era casi irreal. Después su mirada se posó en Rosa, que sostenía al primer trillizo con un cuidado natural, como si lo hubiera cargado toda su vida. «¿Qué hizo?», preguntó él finalmente con un tono que no era acusador, pero sí profundamente desconcertado. Rosa tragó saliva antes de responder. «Solo lo abracé, lo mecí un poco, le canté». Su voz sonaba tímida, como si temiera estar diciendo algo equivocado. Alejandro frunció el ceño, no porque dudara de ella, sino porque no podía entender cómo algo tan sencillo había logrado lo que cientos de miles de pesos en especialistas no habían podido. «¿Y por qué con usted?», murmuró más para sí mismo que para Rosa. Nadie respondió, pero en la habitación se sintió claramente que la pregunta no tenía una solución técnica, sino emocional, y Alejandro no estaba acostumbrado a enfrentar ese tipo de verdades. La enfermera intervino entonces, buscando suavizar la tensión. «Señor, creo que los bebés responden a ella. No sabemos por qué, pero es evidente». Era la primera vez que lo decía en voz alta, y apenas terminó de hablar, se dio cuenta de lo que implicaba reconocerlo. Que una trabajadora recién llegada, sin formación médica, estaba logrando conectar con los trillizos de un modo que ninguna profesional había logrado. Alejandro desvió la mirada hacia el suelo, como si necesitara unos segundos para procesarlo. Luego volvió a mirar a Rosa, y en su expresión no había enojo, sino algo más difícil de interpretar.
una mezcla de gratitud involuntaria y un orgullo herido que no sabía dónde colocar. Ella, incómoda bajo su mirada, quiso disculparse. «Si quiere, señor, puedo dejarlo en la cuna y salir», dijo apenas en un susurro. Pero antes de que pudiera moverse, el bebé sobre su pecho emitió un pequeño sonido, un gemido suave que indicaba que estaba a punto de despertar. Rosa se quedó inmóvil, y Alejandro también. Ambos sabían, sin decirlo, que soltarlo en ese momento sería volver a empezar la batalla contra el llanto. El empresario respiró hondo y con voz más baja de lo habitual dijo la frase que nadie habría imaginado oírle. «No se mueva, por favor». Rosa sintió que esas palabras le atravesaban el pecho, no por el tono, sino por lo que significaban dentro de aquella mansión donde todo tenía jerarquías rígidas. Que el dueño de la casa, un hombre acostumbrado a mandar con firmeza, le pidiera a ella, una empleada recién contratada, que no se moviera, era algo que jamás habría imaginado escuchar. Asintió muy despacio, cuidando de no alterar el ritmo del bebé, mientras Alejandro observaba cada detalle con la atención silenciosa de alguien que teme que un simple parpadeo pueda romper la calma recién conquistada. La enfermera, aún sorprendida, retrocedió un paso para no interferir, dejando que ese momento íntimo entre el millonario, la empleada y los trillizos se desarrollara sin interrupciones. Durante unos minutos nadie dijo nada. Solo se escuchaba la respiración acompasada de los 3 bebés y el leve crujido del piso cada vez que alguien cambiaba el peso de sus pies. Alejandro se inclinó un poco hacia Rosa, no para intimidarla, sino para ver de cerca cómo lo hacía, qué tenía de distinto su manera de sostenerlos. Pero al observarla bien, comprendió algo que lo desarmó internamente. No había una técnica secreta, no había un truco aprendido en cursos de crianza, solo había una mujer que trataba a sus hijos con una ternura limpia, sin miedo a equivocarse, sin prisa por terminar, como si el tiempo no se le escapara por ninguna rendija. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando con niños?», preguntó él en voz baja, intentando encontrar lógica donde no la había. Rosa dudó antes de responder, como si temiera que la verdad la hiciera parecer menos capaz. «Con niños, ninguno, señor. Solo con mis sobrinos y con los hijos de algunas vecinas cuando necesitaban ayuda». Alejandro parpadeó lentamente, como si aquella respuesta lo dejara aún más confundido. No entendía cómo alguien sin formación podía tener un efecto tan inmediato en sus hijos, y sin embargo, allí estaba la prueba viva, durmiendo en el hombro de una mujer que ni siquiera había sido contratada para tocarlos. La enfermera, viendo que Alejandro seguía en silencio, se animó a decir lo que llevaba varios minutos pensando. «Señor, quizá lo que necesita no es tratamiento, sino contacto humano. Alguien que no llegue con miedo, ni con prisa, ni con expectativas». Era una frase arriesgada, porque implicaba admitir que el enfoque clínico tan costoso y sofisticado no estaba resolviendo lo esencial. Alejandro apretó la mandíbula, no en enojo contra ella, sino contra sí mismo. Había invertido tanto en especialistas que nunca se detuvo a pensar que los trillizos necesitaban algo que el dinero no podía comprar: sensibilidad, presencia, calma real. De pronto, el bebé que Rosa sostenía movió la cabeza, buscando acomodarse mejor en su hombro. La mano diminuta se aferró aún más a su blusa, como si reconociera un refugio que no estaba dispuesto a soltar. Rosa lo sostuvo con suavidad, sin hacer ruido, y siguió tarareando muy bajito la canción de antes. Alejandro observó cada gesto con una mezcla de gratitud y una punzada de culpa, porque comprendió que él mismo había estado tan concentrado en resolver el problema que se había convertido, sin querer, en parte del ambiente que asustaba a sus hijos. «¿Les cantó eso también a mis otros hijos?», preguntó de pronto, medio incrédulo, medio esperanzado. Rosa asintió con timidez. «Es una canción que me cantaba mi abuela cuando no había luz en casa. Decía que aunque todo se quedara oscuro, siempre había alguien cerca». La enfermera se quedó en silencio al escuchar esas palabras, y Alejandro también, porque sin saberlo, esa frase reflejaba exactamente la realidad emocional de la casa. Muchas luces, mucha tecnología, mucha gente entrando y saliendo, pero poca calidez verdadera, poca cercanía. Alejandro respiró hondo y se acercó un poco más a ella. No sabía cómo pedirlo sin sonar invasivo, pero finalmente se animó. ¿Podría seguir cantándoles? Solo un poquito más. Rosa sintió que se le humedecían los ojos, no por tristeza, sino porque nadie en una casa tan grande le había pedido nunca algo dicho con tanta sinceridad. Asintió sin decir palabra,
y la melodía volvió a llenar el cuarto, suave, cálida, parecida al sonido de una memoria vieja que busca consolar. Los trillizos, como si reconocieran ese ritmo, se acomodaron en sus cunas y hombros, y el silencio se hizo todavía más profundo. Fue en ese momento, en esa calma inesperada, cuando Valeria, la madre, apareció en la puerta. Tenía los ojos hinchados por el llanto, las manos temblorosas y el rostro marcado por noches sin dormir. Había subido al escuchar que, por primera vez en mucho tiempo, el segundo piso no estaba lleno de llanto. Cuando vio la escena, sus 3 bebés tranquilos, su esposo en silencio, una empleada humilde sosteniendo a uno de sus hijos con una ternura que ella misma no lograba replicar, se quedó paralizada. No supo si sentir alivio, celos, vergüenza o gratitud. Valeria avanzó un par de pasos, casi sin respirar, y miró al bebé en brazos de Rosa. Notó la forma en que su hijo apoyaba la mejilla en el hombro de la empleada, relajado, en paz. Aquello la descolocó por completo. Una mezcla de culpa y fragilidad se le acumuló en el pecho, porque entendió que sus hijos no la rechazaban. Solo estaban pidiendo calma, algo que ella no había podido ofrecerles porque vivía prisionera del miedo. Rosa, al verla, bajó la mirada enseguida, creyendo que quizá había cruzado un límite que no debía cruzar. «Yo solo estaba ayudando, señora», dijo Rosa con un hilo de voz, pero Valeria no respondió. Durante unos segundos, su expresión fue imposible de leer. Sus ojos viajaban del rostro sereno del bebé a las manos de Rosa y luego al silencio profundo de la habitación. Finalmente inhaló hondo, como si reuniera fuerzas que no sabía que todavía tenía, y murmuró: «Gracias». Esa palabra, dicha con tanta sinceridad quebrada, fue suficiente para que la tensión del cuarto cambiara por completo. Si esta historia te está llegando al corazón, te invito a suscribirte y a apoyar el canal. Tu ayuda para llegar a los 1000 suscriptores hace toda la diferencia y nos permite seguir compartiendo relatos tan humanos como este. Valeria dio un paso más hacia la cuna del segundo trillizo y por primera vez en días se permitió observarlo sin el filtro del miedo. El pequeño dormía profundamente, con las manitos relajadas a los costados y el pecho moviéndose en un ritmo que jamás había visto en él. La madre sintió un temblor recorrerle el cuerpo, una mezcla de alivio y culpa que le apretaba la garganta. No pudo evitar llevarse una mano al pecho, como si necesitara sostenerse a sí misma ante una verdad que la desbordaba. Sus hijos, esos 3 milagros frágiles, habían encontrado consuelo en brazos de alguien que ella ni siquiera había notado en la casa horas antes. Alejandro observó a su esposa con atención, sabiendo que aquel momento era delicado. No quería que ella interpretara la escena como una derrota personal, aunque también sabía que la herida emocional estaba ahí, abierta. Se acercó un poco a Valeria, sin tocarla todavía, por temor a romperla en un instante que ya era suficientemente frágil. «Están mejor», murmuró él, con la voz más suave que ella había escuchado de su parte en mucho tiempo. Valeria asentó, pero sus ojos seguían fijos en Rosa, tratando de comprender cómo una desconocida había logrado lo que ella no podía. Rosa sintió esa mirada como un peso en los hombros. Sabía que no era intención de la madre, pero la combinación de agradecimiento y vulnerabilidad que veía en sus ojos la hacía sentirse intrusa en un espacio demasiado íntimo. «Señora, yo, si quiere, puedo dejárselo. Ya casi está dormido», dijo Rosa, intentando liberar ese nudo invisible que parecía tensar la habitación. Pero apenas movió un poco al bebé, el niño gimió suavemente, frunciendo el rostro como si el sueño estuviera a punto de romperse. Rosa se quedó paralizada, y Valeria también. La madre vio en ese minúsculo gesto la prueba de que sus hijos estaban viviendo en un estado de alerta constante. «Déjalo así», murmuró Valeria, y su voz sonó menos como una orden y más como un ruego. Rosa permaneció quieta, sosteniendo al pequeño con la misma paciencia que había mostrado desde el primer minuto. La madre, al ver la escena más de cerca, se dio cuenta de que no era solo la forma en que Rosa los cargaba, sino la manera en que respiraba con ellos, la forma en que acompañaba cada movimiento sin imponer ritmo ni prisa. Esa presencia silenciosa, tan distinta del ambiente tenso de la mansión, era justo lo que los bebés necesitaban. Alejandro percibió un cambio en la expresión de Valeria. El desconcierto inicial comenzaba a transformarse en algo más profundo, comprensión. No era envidia ni dolor por sentirse desplazada,
Era darse cuenta de que no estaba fallando como madre, sino que estaba demasiado herida para ofrecer calma. Él dio un paso hacia ella, y esta vez sí le tocó suavemente el brazo. Valeria no se apartó. Ambos se quedaron mirando a sus hijos, y por primera vez en semanas compartieron un segundo de silencio que no dolía. La enfermera, consciente de que aquel era un momento familiar, se retiró discretamente hacia la puerta, dejando que la escena respirara por sí sola. Miró a Rosa con una mezcla de respeto y sorpresa, como quien comprende que está presenciando algo que no se explica con títulos académicos. Antes de salir, murmuró en voz baja: «Voy a prepararles una leche tibia. Si despiertan, quizá ayude». Y desapareció por el pasillo, dejando atrás una habitación que por primera vez en mucho tiempo no parecía un campo de batalla. Rosa permaneció donde estaba, sin saber exactamente si debía sentirse parte o extraña dentro de aquella escena. Nunca imaginó que estaría en una habitación tan lujosa, rodeada de personas a las que solo había visto en revistas o noticieros, sosteniendo a un hijo de ellos como si fuera suyo. Pero en ese momento, las diferencias sociales, las barreras invisibles que siempre había aprendido a respetar, se sentían borrosas, casi irrelevantes. Lo único real era el peso tibio del bebé, su respiración tranquila, y la sensación de que al menos esa noche los corazones de esa familia habían encontrado un pequeño descanso. Alejandro finalmente habló, rompiendo el silencio de una manera inesperadamente suave. «Rosa, ¿verdad?». Ella asintió, apenas levantando la vista. «Quiero que me diga exactamente qué hizo, no para corregirlo, sino porque necesito entender cómo mis hijos pudieron sentirse seguros». No era una exigencia, era una confesión. El empresario, que siempre había tenido respuestas, estaba admitiendo que necesitaba aprender algo que no podía pagarse. Rosa respiró hondo y respondió con la honestidad simple que la caracterizaba. «Solo los escuché, señor. Antes de calmarlos, escuché lo que su llanto pedía». Alejandro no supo qué decir. La frase era tan sencilla que lo golpeó más fuerte que cualquier diagnóstico médico. Valeria, al oírla, sintió un nudo en la garganta. Ella no había escuchado a sus hijos, los había temido. Rosa continuó con voz baja: «Cuando un niño llora así, no siempre quiere algo. A veces solo tiene miedo, y el miedo se calma cuando alguien se queda, no cuando alguien intenta hacerlo callar». Valeria bajó la mirada, pero no como antes, sino con una comprensión que la hacía más humana y menos culpable. Por primera vez entendió que no había fallado, simplemente estaba tan rota por dentro que no podía ofrecer presencia. Ese reconocimiento silencioso cambió algo en ella. Se acercó lentamente a Rosa, con un respeto que la propia empleada no esperaba recibir. Miró a su hijo, dormido en un sueño profundo que parecía un milagro, y con la voz temblorosa le preguntó: «¿Puedo quedarme aquí mientras lo sostiene?». Era un pedido humilde, casi infantil. Rosa asintió enseguida, y Valeria se sentó junto a la cuna, acercándose a su hijo de una forma nueva, más suave, más presente, como si estuviera aprendiendo desde cero cómo ser la madre de esos tres pequeños. Valeria se quedó mirando a su hijo dormido sobre el hombro de Rosa, y por primera vez en semanas no sintió que estaba a punto de perder el control. No había llanto, ni alarmas, ni médicos moviéndose de un lado a otro, solo el silencio delicado de un bebé finalmente en paz. Esa quietud le permitió notar detalles que antes le pasaban desapercibidos: la forma en que el pequeño exhalaba con suavidad, la manera en que su manita aferraba el delantal de Rosa, el leve susurro de la canción que la empleada seguía tarareando casi sin darse cuenta. Eran cosas simples, pero tan necesarias, que sintió un temblor en el pecho al darse cuenta de cuánto las había extrañado. Alejandro se mantuvo de pie unos pasos detrás, sin querer interrumpir la cercanía entre su esposa y los bebés. Él también estaba observando, pero desde otro lugar emocional. En su mirada había culpa, sí, pero también una especie de humildad nueva, incómoda, como si comprendiera que por mucho que intentara dirigir su vida como una empresa, había áreas que no se podían controlar con dinero ni decisiones rápidas. Ver a Rosa allí con tanta naturalidad lo hizo cuestionarse cosas que nunca antes había considerado. ¿En qué momento su casa se había vuelto un lugar hostil incluso para sus hijos? ¿Y cómo era posible que alguien tan sencillo hubiera devuelto vida y calma en cuestión de minutos? Rosa, mientras tanto, seguía concentrada en los bebés, pero comenzó a sentir la presencia emocional de los padres a su alrededor.
No era presión ni juicio, era una especie de vulnerabilidad compartida que hacía el aire de la habitación distinto, más humano. Ella no sabía si debía hablar o si debía dejar que todo fluyera en silencio, pero eligió lo que había aprendido en su vida entera: respetar el momento, no interrumpir un sentimiento que se estaba acomodando solo. Eso también era una forma de cuidado, aunque nadie se lo hubiera enseñado. Al cabo de unos minutos, el bebé que Rosa sostenía se movió suavemente, como si buscara acomodarse mejor. Pero no despertó, solo hizo un pequeño sonido, una especie de suspiro satisfecho. Ese gesto tan mínimo provocó que Valeria llevara ambas manos a su boca, conteniendo un llanto distinto al que había tenido en días. Uno que no nacía del miedo, sino de alivio. Alejandro se acercó un poco más a su esposa y esta vez sí la tomó del hombro, sintiendo cómo ella se apoyaba ligeramente en él, como si también necesitara aprender a descansar. «Creo que nunca los había visto así», murmuró Valeria, sin quitarle los ojos de encima a su hijo. Rosa bajó la mirada, humilde incluso ante un gesto que cualquier otra persona habría recibido como una ovación. «No es que estén mejor porque yo haga algo especial», dijo en voz baja. «Solo necesitan sentir que alguien no va a soltarlos cuando lloran». Alejandro cerró los ojos al escuchar esa frase, porque entendió que había estado demasiado ausente y que incluso sin quererlo, había transmitido a sus hijos el mismo ritmo acelerado con el que vivía su trabajo. En esa mansión llena de lujos, lo único que faltaba era tiempo. La enfermera regresó entonces con 2 biberones tibios y se detuvo al ver que los trillizos seguían profundamente dormidos. «Creo que no los van a necesitar por ahora», murmuró, sorprendida de escuchar su propia voz tan calmada. Alejandro la observó y asintió, como si por primera vez aceptara que no todas las soluciones son inmediatas y que a veces lo más importante no era alimentar el cuerpo, sino aliviar el corazón. La enfermera dejó los biberones sobre una mesa cercana y se retiró una vez más, dejando la escena en manos de quienes verdaderamente la estaban construyendo. Valeria se pasó una mano por el cabello, visiblemente agotada, pero con una expresión más suave que la que había tenido en mucho tiempo. Se acercó un poco más a Rosa, sin perder el respeto por su espacio y sin tocarla, para no sobresaltar al bebé. «¿Puedo intentar sostenerlo después?», preguntó en voz baja. Era una pregunta llena de sinceridad, como si pidiera permiso para reencontrarse con sus propios hijos. Rosa asintió con una sonrisa tímida, comprendiendo que aquello no era un capricho, sino un paso enorme en el camino emocional de esa madre. «Cuando despierte un poquito, yo se lo paso», respondió Rosa suavemente. «Así no se asusta». Valeria cerró los ojos, como si esas palabras le devolvieran un trozo de esperanza que creía haber perdido. Alejandro observó la escena con una emoción que trataba de contener, pero que se le filtraba en la expresión de los ojos. Sin embargo, aún había algo que no sabía cómo decir, que necesitaban a Rosa más de lo que estaban dispuestos a admitir. Y aunque la noche estaba llena de alivio, la decisión que tendría que tomar más adelante ya comenzaba a formarse dentro de él, pesada y necesaria. Los minutos siguieron pasando, y la habitación se volvió casi un santuario. Las luces tenues, el olor suave del jabón de los bebés y el vaivén constante del cuerpo de Rosa creaban una atmósfera que ninguno de los presentes había sentido en semanas. Valeria, aún sentada, comenzó a tararear muy bajito, imitando la melodía de Rosa. Lo hizo tímidamente al principio, como si no quisiera invadir el espacio, pero luego, al escuchar que el bebé no reaccionaba mal, dejó que la voz le saliera un poco más firme, como si también ella estuviera recordando cómo se siente cantarle a un hijo sin miedo. Alejandro miró esa escena con un nudo en la garganta. Hacía mucho tiempo que no veía a su esposa conectar así con los niños, y verlo le removía sentimientos que había guardado demasiado tiempo. En un impulso que no planeó, se acercó a la cuna del segundo trillizo y apoyó la mano cerca del pequeño, sin tocarlo del todo, solo dejando su presencia allí, como si él también intentara aprender lo que Rosa había dicho, que antes de calmar, había que escuchar. El bebé, como si lo sintiera, soltó un pequeño suspiro y movió la cabeza hacia el calor de su mano, algo tan simple que le hizo contener la respiración. Valeria lo vio, y por primera vez en muchos días le sonrió. No fue una sonrisa grande ni perfecta, pero sí honesta, llena de un cansancio compartido y una esperanza tímida. Alejandro devolvió la sonrisa, aunque apenas,
como si todavía no supiera si tenía derecho a sentirse aliviado. Rosa observó ese intercambio desde su lugar y entendió que los bebés no eran los únicos que necesitaban sentirse acompañados. Esa familia entera estaba quebrada por dentro, y esa noche los trillizos no eran los únicos que estaban aprendiendo a respirar de nuevo. La canción que Valeria tarareaba se fue apagando lentamente, no porque ella dejara de intentarlo, sino porque el silencio que se creó alrededor de los bebés parecía más sagrado que cualquier melodía. Rosa siguió meciendo al pequeño con suavidad, y cuando finalmente notó que el sueño del niño era profundo y estable, dio un paso hacia la cuna para acomodarlo con cuidado. Lo hizo como quien coloca un tesoro frágil, deslizando la mano por debajo de su espalda y soltándolo apenas cuando sintió que su cuerpecito encontraba la posición perfecta. El bebé ni siquiera frunció el rostro, solo exhaló un suspiro largo, casi de alivio. Valeria se llevó las manos al pecho al ver que su hijo dormía sin sobresaltos. Era la primera vez que lo presenciaba desde que habían nacido. Ese pequeño gesto, un bebé durmiendo en paz, era para ella un milagro, un recordatorio de que quizá no estaba todo perdido. Alejandro se acercó también, inclinado sobre la cuna, y observó cómo el niño respiraba con un ritmo suave, casi musical. Una parte de él se sintió liberada, pero otra se sintió más vulnerable que nunca, porque comprendía que la calma había llegado gracias a alguien a quien él jamás había considerado más allá de una empleada. Y ahora esa mujer era la única que parecía entender a sus hijos. Rosa retrocedió un paso, dejando que los padres ocuparan el espacio junto a la cuna. Ella siempre había sabido retirarse sin ruido, sin reclamar protagonismo, pero esta vez Alejandro la detuvo con un gesto leve de la mano. «Quédese», dijo, sin levantar demasiado la voz. Rosa se quedó quieta, sorprendida, sin saber si ese pedido implicaba respeto, necesidad o simple desconcierto. En cualquier caso, entendía que no era momento de discutirlo. Se mantuvo a unos pasos, observando con humildad cómo la familia se acercaba de nuevo a los niños y cómo el miedo empezaba a transformarse en algo más suave. El tercer trillizo, el que había llorado con más desesperación durante días, se removió un poco en la cuna, haciendo un sonido ronco que indicaba que estaba a punto de despertar. Antes de que Valeria o Alejandro reaccionaran con el reflejo del miedo, Rosa ya estaba junto a la cuna, poniendo una mano en el pecho del pequeño y marcando el mismo ritmo lento y constante que había usado antes. El bebé abrió los ojos apenas, los miró sin reconocer del todo el mundo que lo rodeaba, y al sentir la mano de Rosa, cerró los párpados de nuevo como si hubiera encontrado un refugio familiar. Ese gesto pequeño dejó sin palabras a ambos padres. Valeria llevó una mano a la boca, porque ver a su hijo reaccionar así ante algo tan simple la descolocaba profundamente. Alejandro habría querido interpretar aquello desde la lógica, decir que era coincidencia, que el bebé estaba demasiado cansado para llorar, que no podía depender de una empleada para funcionar. Pero nada sonaba convincente, ni siquiera dentro de su propia mente. La verdad estaba frente a él. Sus hijos respondían a Rosa, como si ella hablara un idioma que nadie más conocía. «¿Podrías enseñarnos?», preguntó Valeria de pronto, rompiendo el silencio con una humildad que sorprendió a todos, incluso a ella misma. Rosa la miró con un sobresalto tímido, como si no entendiera bien la petición. «¿Enseñarles qué, señora?», preguntó bajito. «Eso», respondió Valeria, señalando con la mirada la mano de Rosa sobre el pecho del bebé. «La manera en que los calma, la manera en que les hace sentir que no están solos». Era la primera vez que Valeria reconocía en voz alta que no sabía cómo consolar a sus propios hijos, y ese reconocimiento, lejos de sonar a derrota, parecía abrir un camino nuevo. Alejandro observó a su esposa, admirando el valor que le tomó decir aquello. Luego miró a Rosa, y por primera vez no vio a una empleada, sino a alguien esencial para el bienestar de sus hijos. «Si quiere enseñarnos», dijo él suavemente, «lo agradeceríamos». Y aunque sus palabras eran simples, tenían un peso enorme dentro de esa mansión. Un hombre que jamás pedía ayuda estaba haciéndolo ahora, porque había comprendido que el amor, incluso cuando uno no sabe expresarlo, puede aprenderse. Rosa bajó la mirada, emocionada de una forma que no sabía poner en palabras. Nadie le había pedido nunca que enseñara algo, mucho menos personas de una familia con tanto poder. «Claro que sí», susurró, «siempre que sea para que ellos estén mejor». Y esa frase, tan sencilla,
Fue como una puerta que se abría hacia un futuro distinto para los trillizos y también para sus padres. Un futuro donde no todo dependiera de aparatos, médicos o técnicas sofisticadas, sino de algo más básico y profundo: la presencia humana. La enfermera volvió a entrar en ese momento, tal vez para verificar si los biberones seguían sin utilizar. Al ver a la familia reunida alrededor de las cunas y a Rosa sosteniendo con delicadeza el pecho del tercer bebé, se detuvo en seco, sintiendo que irrumpía en algo sagrado. Alejandro giró hacia ella y dijo, con una cortesía poco habitual: «Por ahora déjenos un momento». La enfermera asintió, guardó silencio y se retiró de puntillas, comprendiendo que estaba ocurriendo un cambio importante, algo que ninguna instrucción médica podría haber logrado. La habitación quedó nuevamente en un silencio cálido. Los trillizos dormían, los padres observaban, y Rosa permanecía cerca sin imponerse, pero sosteniendo el ritmo emocional de la escena con su sola presencia. Alejandro fue el primero en romper la quietud. «Rosa, ¿usted estaría dispuesta a quedarse más tiempo en la casa? No solo esta noche, me refiero a trabajar cerca de ellos». Valeria lo miró sorprendida, pero no objetó. Ambos sabían que sus hijos necesitaban algo más que cuidados técnicos, necesitaban corazón. Rosa abrió los ojos ligeramente, sorprendida por aquella propuesta tan directa. Nunca se había imaginado que un hombre como Alejandro Herrera, acostumbrado a contratar expertos con currículums interminables, le pediría a ella, una mujer humilde, sin títulos ni recomendaciones prestigiosas, que trabajara directamente con sus hijos. Miró a los trillizos dormidos, miró a Valeria, que la observaba con una mezcla de esperanza y vulnerabilidad, y finalmente volvió la vista hacia Alejandro, tratando de entender si había escuchado bien. «Si es para ayudarlos, claro que puedo», respondió con suavidad. Valeria exhaló como si ese sí hubiera estado suspendido en el aire demasiado tiempo. Se llevó una mano al rostro, como si su cuerpo necesitara liberar toda la tensión contenida. «Gracias», murmuró, y esa palabra, aunque simple, llevaba dentro un peso enorme. Era agradecimiento por sus hijos, por la calma recuperada y por la esperanza de que no estaban solos en aquel camino difícil. Alejandro asintió lentamente, sintiéndose por primera vez en semanas menos impotente. Había pasado de buscar soluciones en manuales clínicos a encontrarlas en la humanidad de alguien que ni siquiera formaba parte de su círculo. Rosa, sin saber dónde colocarse en medio de tanta emoción, dio un paso hacia atrás para no invadir el espacio familiar. Pero Valeria la detuvo con un gesto leve de la mano. «No se vaya», dijo con un hilo de voz. «Es la primera vez que siento que puedo respirar y usted es parte de eso». Rosa sintió un calor inesperado en el pecho. Nadie en todos los años que había trabajado limpiando casas ajenas le había dicho algo parecido. Siempre estaba en segundo plano, invisible, pero ahora su presencia era necesaria, querida incluso. El tercer trillizo volvió a moverse un poco, girando la cabeza hacia un lado como si estuviera buscando algo. Rosa se acercó instintivamente y puso su mano cerca del rostro del pequeño sin tocarlo, solo dejándole sentir su presencia. El bebé se calmó de inmediato. Valeria observó ese gesto con fascinación, como si estuviera presenciando un idioma secreto que ella deseaba aprender. «¿Cómo supo que iba a despertarse?», preguntó en voz baja. Rosa sonrió con timidez. «Porque respira distinto cuando tiene miedo», respondió, «y porque los bebés avisan, incluso cuando no pueden hablar». Alejandro escuchó esas palabras con una mezcla de admiración y desconcierto. Él siempre había confiado en la lógica, en las explicaciones verificables, en los números. Pero allí estaba Rosa, explicando con una sencillez casi infantil algo que ningún monitor de última generación había podido anticipar. No era magia ni misterio, era humanidad. Y eso lo desarmaba por dentro. Una parte de él sentía alivio, pero otra sentía un golpe de realidad al comenzar a admitir que tal vez había vivido desconectado de lo esencial. Valeria se acercó un poco más a la cuna del segundo trillizo y extendió la mano con cuidado, imitando el gesto de Rosa. No lo tocó, solo acompañó el aire cerca de su pecho, como si le ofreciera presencia sin presión. Para su sorpresa, el bebé movió los dedos y pareció relajarse aún más. Valeria se llevó la otra mano al corazón, conmovida por un gesto tan mínimo que sin embargo despertaba en ella una fuerza que creía olvidada. «Creo que puedo aprender», murmuró, y esta vez su voz no salió rota, sino llena de determinación. Rosa asintió, con una calidez que la hacía ver más segura que nunca.
Claro que puede, señora. Solo necesita estar aquí, no con miedo, sino con paciencia. Valeria sintió esas palabras como un abrazo. Por primera vez, alguien no la estaba juzgando, ni exigiendo, ni señalando lo que hacía mal. Alguien la estaba acompañando. Y en esa casa donde todo era perfección y exigencia, la compañía real se había vuelto un tesoro escaso. Los minutos continuaron pasando, y los trillizos seguían profundamente dormidos, cada uno con una expresión distinta, pero igual de tranquila. Alejandro miró a Rosa, a su esposa y a sus hijos, y sintió cómo se derrumbaba dentro de él una muralla que llevaba años construyendo. No lo dijo en voz alta, pero sabía que esa noche marcaría un antes y un después. No porque los problemas estuvieran resueltos, sino porque finalmente entendía que no tenía que enfrentarlos solo ni desde la frialdad del control. Rosa, tímida pero firme, dio un último repaso a los 3 bebés con la mirada, asegurándose de que todos estuvieran cómodos, cubiertos y seguros. Luego miró a los padres y con un respeto profundo dijo: «Voy a quedarme cerca esta noche. Si se despiertan, puedo ayudarlos a que no se asusten». Valeria asintió enseguida, casi con alivio. Alejandro también, pero su gesto fue más silencioso, más reflexivo, como si estuviera procesando no solo la oferta, sino lo que significaba aceptarla. La habitación se quedó en una quietud llena de esperanza, y por primera vez desde que nacieron los trillizos, la noche no parecía una amenaza, sino una oportunidad. Valeria se sentó en una silla junto a la cuna, decidida a quedarse también, y Alejandro tomó otra cerca. Rosa, sin imponerse, se ubicó en un rincón desde donde podía verlos a todos. Nadie habló durante un largo rato, no hacía falta. El silencio, por primera vez, no era miedo, era descanso. La madrugada avanzó lentamente, pero en esa habitación el tiempo parecía haberse detenido. Los trillizos dormían con un sosiego que ninguno de los presentes había visto antes, y cada respiración suave era un recordatorio de que algo profundo estaba cambiando. Valeria observaba a sus hijos como si los conociera por primera vez, descubriendo detalles sus rostros que el miedo le había impedido mirar antes. Alejandro, más callado que nunca, mantenía la vista fija en ellos, como si temiera que desaparecería esa calma si parpadeaba demasiado. Y en un rincón, Rosa velaba en silencio, con una humildad que sostenía toda la escena. Fue Valeria quien habló primero, con voz queda. «Rosa, usted no tiene idea de lo que ha hecho por nosotros esta noche». La empleada bajó la cabeza algo abrumada. «No hice nada extraordinario, señora, solo me quedé con ellos». Alejandro la miró entonces, y por primera vez en mucho tiempo su voz sonó sincera, sin defensas. «A veces eso es lo que más falta nos hace aquí». Y aunque fueran palabras simples, en esa mansión tenían un peso inmenso, porque eran un reconocimiento, un puente que comenzaba a nacer entre dos mundos que nunca se habían tocado. Los trillizos se movieron casi al mismo tiempo, como si compartieran un mismo sueño. Rosa se levantó lentamente y se acercó a cada cuna, ajustando una manta, acomodando una cabecita, ofreciendo su presencia sin invadir. Valeria observó cada gesto con admiración creciente, y un deseo sincero nació en ella. «Quiero aprender a hacerlo así», dijo en voz baja. Rosa le dedicó una sonrisa tenue. «Lo hará, señora. Solo necesita tiempo y no tener miedo de acercarse». Aquellas palabras resonaron en la madre como una promesa posible. Alejandro, que había vivido la crianza como un problema a resolver, comprendió de golpe que la verdadera batalla no estaba en los bebés, sino en el ambiente que los rodeaba. El estrés, el silencio tenso, la presión, todo eso se filtraba en el aire y los niños lo sentían. Se pasó una mano por el rostro y murmuró casi para sí mismo: «Tenemos que cambiar muchas cosas en esta casa». Valeria lo miró, sorprendida por la honestidad en su tono. Rosa, desde su lugar, no intervino, pero comprendió que ese reconocimiento era el primer paso real hacia la sanación de esa familia. El cansancio comenzó a pesar, pero nadie quería abandonar la escena. Se respiraba algo nuevo, algo frágil y hermoso, esperanza. Valeria apoyó la cabeza suavemente en el borde de la cuna, mirando a su hijo dormir, y por primera vez no se sintió ajena a él. Alejandro cruzó una mirada con Rosa, una mirada que no pedía explicaciones, solo transmitía gratitud. Y Rosa la devolvió de manera humilde, entendiendo que esas pequeñas victorias silenciosas eran más importantes que cualquier salario. Uno de los trillizos abrió los ojos apenas, miró a su alrededor sin llanto ni sobresalto, y volvió a cerrarlos con un suspiro suave.
Ese gesto mínimo hizo que los tres adultos contuvieran la respiración como si fueran testigos de un milagro cotidiano. Rosa se acercó y ajustó la manta con una delicadeza casi maternal. «El miedo tarda en irse», murmuró, «pero cuando sienten que no están solos, duermen distinto». Valeria apretó los labios, emocionada, agradeciendo en silencio esa sabiduría que venía de la experiencia, no de los libros. La noche avanzó y el cansancio comenzó a hacer que los párpados de Valeria cayeran, pero ella se negó a irse. «Quiero quedarme», dijo suavemente. Alejandro también decidió quedarse, sentándose cerca de ella como hacía años no lo hacía en momentos importantes. Rosa, desde su rincón, los observó con respeto y sintió una certeza que la conmovió. Esos niños, por fin, tenían lo que necesitaban. No solo brazos que los calmaran, sino presencia. Los bebés siguieron durmiendo profundamente, y en el aire había una paz que no se había sentido desde su nacimiento. Alejandro miró a Rosa una última vez antes de que el sueño empezara a vencerse. «Mañana hablaremos bien, pero quiero que sepa que esta casa cambió hoy gracias a usted». Rosa bajó la mirada, sin saber qué responder ante una afirmación tan grande. «Solo hice lo que pude, señor», dijo. Pero todos sabían que había hecho mucho más que eso. Había devuelto luz a una noche que parecía interminable. Cuando el reloj marcó casi el amanecer, los tres adultos seguían allí, velando el sueño de los trillizos como una unidad que recién empezaba a formarse. Rosa, con la espalda apoyada en la pared y las manos entrelazadas, se permitió cerrar los ojos unos segundos, sabiendo que al mínimo ruido despertaría para ayudarlos otra vez. Valeria descansaba con la cabeza recostada cerca de una de las cunas, y Alejandro, apoyado en la silla, mantenía la vista fija en sus hijos, como si estuviera aprendiendo a ser padre en ese mismo instante. La primera luz del día se filtró por la ventana, suave y dorada, iluminando el rostro tranquilo de los tres bebés. Rosa abrió los ojos justo entonces y se encontró con una escena que jamás olvidaría. Una familia rota, intentando recomponerse, tres bebés respirando en paz y un nuevo comienzo asomando tímidamente con el amanecer. En silencio, se prometió a sí misma acompañarlos mientras la necesitaran, y aunque no lo dijo en voz alta, todos en esa habitación sintieron que algo se había transformado para siempre. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte y dejar tu apoyo. Tu ayuda para que lleguemos a los 1000 suscriptores es esencial para seguir compartiendo relatos que tocan el corazón.